Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy vamos a compartir nuevamente este panorama semanal de los pasajes que estaremos meditando durante esta próxima semana. Los capítulos que estaremos abarcando es del capítulo 6, versículo 28, hasta el capítulo 10, versículo 11. Estos capítulos que estaremos meditando en estos días nos habla acerca de las primeras 8 plagas de las 10 plagas que Dios envía sobre Egipto. Recordemos un poquito las historias que venimos meditando en estos últimos días. Moisés, finalmente convencido por Dios, se dirige hacia Egipto nuevamente para poder enfrentar contra el faraón, para pedir al faraón que deje ir al pueblo de Israel para que puedan adorar a su Dios Jehová. Sin embargo, lamentablemente esa intervención de Moisés y Aarón trajo mayor peso y opresión sobre el pueblo de Israel. Y como consecuencia de esa reacción del faraón de oponerse a la voluntad de Dios, Dios tuvo que enviar las 10 plagas, así como Él ya lo había dicho. Es interesante, hermanos, que podamos poner atención en algunos pasajes que vamos a ir meditando, donde claramente dice que todas las cosas están sucediendo así como Dios ya lo viene hablando, ya lo viene mencionando. Entonces, una de las cosas que debemos recordar es que nada de las cosas que sucede en este mundo sucede por casualidad, sino está dentro de los planes y dentro del conocimiento de Dios. Quisiera que en esta semana, mientras vayamos meditando en estos capítulos, podamos reflexionar acerca de los siguientes 2 puntos que quiero compartir con ustedes. Pero haciendo una aclaración, hermanos, que no deben quedarse solamente con los puntos de reflexión que estamos compartiendo por medio de estos panoramas, sino que ustedes puedan entrar profundamente en una meditación más detallada de cada capítulo, de cada versículo, para que puedan descubrir otros puntos, otras enseñanzas que no estamos mencionando en estos panoramas. En primer lugar, hermanos, me gustaría que podamos meditar juntos acerca de la forma de obrar de Dios en medio de su pueblo. ¿De qué manera? ¿Cuál es la manera de obrar de Dios en medio de su pueblo para llevar a la salvación? Si recordamos el capítulo 5, versículos 22 y 23, que ahora lo vamos a leer, recordemos que Moisés, convencido por Dios, porque recuerden que Moisés no tenía ganas, no tenía la seguridad del llamado de Dios, él no tenía ni siquiera la menor intención de regresar a Egipto para sacar al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios fue tratando con Moisés una y otra vez para convencerlo a que regrese a Egipto para que él pueda sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Una vez convencido, llega a Egipto, llega ante el faraón, y cuando él se enfrenta ante el faraón, la respuesta del faraón no era lo que seguramente Moisés estaba esperando. Por eso, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, Moisés reacciona de esta manera. Mire lo que dice en el verso 22, 23, que ya meditamos, ¿no? En la semana anterior. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. ¿Qué está diciendo Moisés a Dios? Cuando él se enfrenta con una reacción negativa del faraón, luego reclama a Dios diciendo: Señor, ¿yo no te he dicho que yo no era esa persona indicada? ¿No te había dicho que no sirvo para ese trabajo? ¿Para qué me enviaste si no vas a hacer nada? Eso es lo que Moisés está reclamando a Dios. Y pienso que muchos de nosotros estaríamos haciendo esta misma pregunta, reclamaríamos de la misma manera que Moisés si estuviéramos en su lugar. Y a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué no haces nada? Señor, ¿por qué, si tú me enviaste, por qué no hay cambios? Y de esta misma manera, hermanos,
nosotros también hacemos esta pregunta delante del Señor. A veces reclamamos ante el Señor diciendo, Señor, si yo estoy en tu camino, si yo estoy cumpliendo tu voluntad, si yo estoy obedeciendo en tu voluntad, ¿por qué las cosas no cambian? ¿Por qué no vemos un avance? ¿Por qué no vemos una prosperidad en este trabajo? Creo que es un punto muy importante que nosotros tenemos que meditar con mayor profundidad. ¿Cómo es el obrar de Dios en medio de su pueblo? Aunque Dios había prometido rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, eso es un hecho inmovible. Sin embargo, la forma en que Dios lleva a cabo esa salvación muchas veces no es a la manera que nosotros esperaríamos. Y en ocasiones podemos caer en duda de preguntarnos, Señor, ¿te falta poder? ¿Será porque le falta poder a Dios? Vamos a buscar en el libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, en el verso 23. Números, capítulo 11, verso 23, dice la palabra. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ante una situación diferente a la que el pueblo estaba esperando, ellos habían dudado acerca del poder de Dios. ¿Pero qué le dice Dios? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? O sea, Dios no está obrando de esta manera porque le falte poder, porque no tenga el poder para castigar al faraón de una manera inmediata, sino hay un propósito por el cual Dios está obrando de esta manera. Entonces, en este primer punto me gustaría que podamos meditar y reflexionar acerca de la manera de obrar de Dios, que Dios no obra de una manera instantánea, inmediata, así como nosotros quisiéramos, sino Él permite que el pueblo de Israel, tanto Israel como Moisés, atraviesen por todo un proceso, atraviesen y experimenten todo un proceso, por ejemplo, en este caso, de las 10 plagas. Y teniendo en cuenta este punto anterior, quisiera que vayamos a nuestro segundo punto que quiero compartir con ustedes, y es descubrir acerca de cuál es el propósito por el cual Dios permite que tanto Moisés como Israel pasen todo ese proceso de las 10 plagas. Ahora sí, vayamos al texto del libro de Éxodo, del capítulo 7 en adelante. Quiero que me acompañen a que juntos podamos leer algunos pasajes donde nos presenta la idea muy clara en cuanto al propósito de Dios en permitir estas 10 plagas. Vamos a ver, comenzando desde la primera plaga, que es la conversión del agua de Nilo en sangre, ¿no? Dice en el capítulo 7, versículo 17, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. En esta primera plaga que Dios está enviando sobre Egipto, le advierte al faraón diciendo, así ha dicho Jehová, en esto conocerás. O sea, Dios al realizar ese milagro o esa manifestación extraordinaria de convertir el agua del Nilo en sangre, por medio de ese acto, Dios, ¿qué es lo que quería que el faraón se diera cuenta? Dice, en esto conocerás que yo soy Jehová. Por medio de ese acto, Dios está mostrando, se está manifestando quién es Él al faraón. Seguimos leyendo en el capítulo 8, versículo 10, donde habla de la segunda plaga de las ranas. Dice la palabra, y Él dijo, mañana. Vamos a leer la última parte del verso 9. Para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y solamente queden en el río. Y Él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra. ¿Para qué? Para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Dónde está el propósito de Dios enviar esta segunda plaga? Es el mismo propósito, para que conozcan quién es Jehová. Vamos a continuar en el siguiente pasaje, 8, verso 22. Capítulo 8, verso 22 dice,
Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Continuamos en el capítulo 9, versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Vamos viendo una y otra vez en cada plaga que Dios está enviando, tiene el mismo propósito. Demostrarle al faraón, demostrar al pueblo egipcio quién es Jehová. Pero en el caso del capítulo 8, verso 22, que a partir de este momento Dios va a hacer esa separación entre el pueblo de Egipto con el pueblo de Israel, para apartar esa tierra de Gosén donde estaban viviendo el pueblo de Israel, pero esa separación también tiene el mismo propósito. ¿De qué? De que tanto los egipcios como los israelitas conozcan quién es Jehová. Vamos a buscar un pasaje más en el capítulo 10, en el verso 29 también, 9:29. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Capítulo 10, verso 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Estas plagas de Egipto, hermanos, tiene doble sentido. Dios está enviando estas plagas primeramente para que el faraón y el pueblo egipcio conozcan y reconozcan que no hay otro Dios fuera de Jehová. Que conozcan quién es Jehová. Pero también, por otro lado, es para también dar testimonio a Moisés y al pueblo de Israel, para que ellos también conozcan y experimenten a Jehová y depositando su confianza en Él, puedan recibir la salvación que Dios tiene preparado. Ahora, en esto podemos ver es el doble sentido, ¿no? Una misma plaga, para algunos fue motivo de juicio, pero para otros fue motivo de salvación. Recordemos una vez más, hermanos, yo sé que esto venimos repitiendo cada vez que hay oportunidad, pero creo que una vez más vamos a volver a mencionar y enfatizar la importancia de no poner nuestra atención simplemente en el mismo hecho del milagro en sí. O sea, Dios estuvo obrando de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural. Sí, pero nosotros no tenemos que poner nuestra atención en ese hecho milagroso nada más, sino a través de ese hecho milagroso, lo que Dios está tratando de revelar es quién es Él. Entonces, a través de diferentes situaciones donde Dios va permitiendo en nuestras vidas, en ese proceso donde Dios permite que nosotros podamos experimentar a Él a través de diferentes formas, nosotros finalmente tenemos que descubrir, entender y conocer verdaderamente quién es Dios. Y no quedarnos con esa experiencia nada más. Hermanos, ¿cuál es la manera de obrar de Dios que nosotros muchas veces estamos esperando de Dios? ¿No deseamos muchas veces que Dios quite toda barrera, quite todo obstáculo de nuestro camino porque estamos viviendo en su voluntad? Meditemos a través de estos capítulos la manera que realmente Dios desea trabajar en cada una de nuestras vidas. Dios, para llevar a cabo su promesa y la salvación que Él nos ha prometido, Dios va a permitir en nuestra vida situaciones como estas, como las que está viviendo Moisés, como las que está viviendo el pueblo de Israel. Y todas esas situaciones nos llevan a conocer verdaderamente a Dios y que finalmente podamos confesar con nuestros labios que no hay otro Dios fuera de Él. Que en esta semana que estemos meditando en estos capítulos, una vez más podamos confirmar, hermanos, que Dios es fiel en cumplir su palabra y para llevar a cabo su propósito y su plan y su promesa, Dios está hoy también trabajando y obrando en medio de nosotros. Que el Señor nos continúe bendiciendo por medio de su palabra
y que podamos realmente entender el propósito y el corazón de Dios por medio de los pasajes que estaremos meditando durante esta semana. Que el Señor les bendiga y nos vemos el siguiente lunes.